Hola amigos y familia, es un gusto enorme para mí poder estar una vez más con ustedes en esta serie para grupos pequeños que se llama El Camino de la Fe. En esta ocasión, con la lección número 4, que se llama Los efectos de la fe. Y es que nosotros sabemos, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, que después de que Dios mostró su gracia, ese regalo inmerecido a favor de los seres humanos, y nosotros respondimos con fe en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido hechos parte de la familia de Dios y hoy tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y en esta vida, Dios tiene un plan. Dios quiere cumplir propósitos en nuestras vidas. Y es precisamente por ese camino, el camino de la fe, en el cual Dios va a cumplirlos en nosotros. Para ver algunas cosas importantes respecto a estos efectos de la fe, vamos a analizar algunos puntos de la vida de un hombre en el Antiguo Testamento que fue muy notable, que su fe en el Señor le permitió vencer adversidades, enfrentar tentaciones, le permitió llegar a puntos muy importantes, no solo para él, no solo para su familia, no solo para su nación, sino para toda la humanidad. Y me estoy refiriendo a José, el hijo de Jacob. Ustedes pueden revisar su historia ahora que tenemos mucho tiempo para estar en casa. Les invito, abran su Biblia y revisen la historia de José en los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis. Vamos a ir al primer punto de esta lección. El primer punto de esta lección es que la fe en Dios crea un camino donde no lo hay. La vida de José comienza a tener relevancia como a los 17 años. Cuando él tenía aproximadamente esa edad, él fue llevado a circunstancias muy difíciles, aún siendo muy joven. Sus hermanos, él era el menor de sus hermanos, sus 10 hermanos lo odiaban porque él informaba a su padre de la maldad con la que ellos vivían. Pero fue en esta época cuando el Señor le da un par de sueños a José. En esos sueños, José aparecía con una posición superior a la de sus hermanos y a la de sus padres. Ahora, en ese momento era muy difícil considerar la realización de esos sueños. Era muy difícil pensar que muy pronto se llevaran a cabo en su vida. Sin embargo, lo que parecía imposible a los ojos de los hombres, en el momento apropiado, iba a volverse posible con la ayuda de Dios. Al principio, las circunstancias en la vida de José no parecían tan favorables. Si ustedes leen en todos estos capítulos, sus hermanos lo odiaban. Si ustedes continúan leyendo en toda esta narrativa de la Escritura, encontramos que él fue vendido como esclavo y comprado como si fuera un objeto. Él fue llevado esclavo a un territorio extranjero y allá fue acusado falsamente, fue difamado y fue puesto en la cárcel de forma injusta. Todas estas cosas estaban sucediendo en la vida de José y parecía que iba de mal en peor. Sin embargo, nunca encontramos a José negando al Señor ni negando los planes y los propósitos que Dios tenía para su vida. Al contrario, lo vemos siempre con una fe firme en el Señor, dándole el crédito a Dios por todo lo que sucedía en su vida. Y vemos que a través de esta fe creativa, José cree en todo lo que Dios le había mostrado. Y eso permite a Dios obrar y crear caminos donde no había. Sí, Dios creó las circunstancias perfectas, incluso las pruebas y las salidas a esas pruebas, para darle a la vida de José la forma que él había decidido desde el principio que debía tener. Amigos y familia, de la misma manera, nosotros debemos abrazar con fe lo que el Señor nos ha dicho.
sin desmayar, porque no vemos el cumplimiento inmediato de las cosas que Dios nos dijo. Debemos mantenernos creyendo en el Señor, sabiendo que Él es fiel para abrir un camino donde parece que no lo hay, y al final del proceso poder decir, como dijo el salmista en el Salmo 116:1, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. El segundo punto de esta lección tiene que ver con que la fe en Dios nos da firmeza. Esta fe nos establece en las verdades eternas de Dios, esas verdades que nunca cambian y que nos permiten descubrir las mentiras del enemigo y resistir las tentaciones. Esta fe doctrinal es la que establece principios en nuestra vida. Mientras caminemos en estos principios de la palabra de Dios, se van a volver cada vez más claros para nosotros. Esta fe no tiene que ver con cuántas cosas profundas conocemos sobre la palabra de Dios o sobre sus caminos. Tiene que ver más bien con la forma en que nosotros nos manejamos en esta tierra, viviendo los principios que ya conocemos y que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Sabes qué es en los momentos como en los que estamos viviendo hoy en día? En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, donde verdaderamente sale a la superficie lo que hemos creído y a quién le hemos creído. Pero si lo que conocemos de la palabra de Dios no nos lleva a mejorar nuestra forma de vivir, no nos transforma para parecernos cada vez más al Señor Jesucristo, solamente se tratará de conocimiento sin beneficio. En la vida de José podemos ver que la ley y los principios de Dios, la ley de Dios, que aún no estaba escrita en piedra, estaba escrita en su corazón. Podemos verlo en la manera en que él se condujo enfrentando todas estas situaciones adversas. Podemos verlo también en la ausencia de la sed de venganza, en la ausencia de rebelión, en la ausencia de amargura en contra de sus hermanos, de Potifar, de la esposa de Potifar, de todas aquellas personas que le habían hecho daño. Y podemos verlo, sin embargo, como un ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento que mostró una gran fe en Dios, que hoy puede animarnos para saber cómo vivir, no solamente en la teoría, sino en la práctica, la vida que Dios quiere para nosotros. Así nosotros podemos también llevar al día a día en nuestras vidas la palabra de Dios. Probablemente va a haber cosas dentro de la palabra de Dios que no comprendamos completamente. Probablemente va a haber cosas en la palabra de Dios que vayan en contra de nuestros deseos meramente humanos. Sin embargo, si nosotros permanecemos en ella, si dejamos que sus principios echen raíces en nuestro corazón, podremos también con el salmista, en el Salmo 1, decir lo mismo. Será como árbol plantado, seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El tercer punto de esta lección tiene que ver con la fe que nos hace perseverar. Esta fe actúa en nosotros cuando permanecemos creyendo y confesando las verdades de la palabra de Dios, aun cuando no veamos los resultados de forma inmediata. José aplicó esta fe perseverante en cada asunto. Amigos, hay muchos que bajo circunstancias fáciles, cuando todo nos sonríe, cuando la vida es color de rosa, podemos estar confesando y confiando lo que la palabra dice acerca de nosotros. Pero cuando llega el momento de prueba, cuando llega el momento difícil, como el tiempo en el que estamos atravesando justamente en estos días, allí verdaderamente es cuando necesitamos mantenernos firmes en las promesas de Dios,
porque nuestra fe, enseña la Biblia, tiene que ser pasada por fuego y tiene que ser refinada para entregarse como alabanza al Señor. Es a través de estos procesos que nosotros somos refinados, que somos moldeados a la imagen de Jesús, dejando la vida vieja a un lado y viviendo en la vida del hombre nuevo, perseverando en las promesas de Dios. Si regresamos a la vida de José, nos vamos a dar cuenta que él pasó por procesos verdaderamente difíciles, pero nunca olvidó lo que Dios le había dicho, sino que perseveró confiando y viendo la victoria en cada circunstancia. La fe perseverante de José fue tan intensa que antes de morir, él dejó instrucciones muy precisas. Él sabía que un día el pueblo de Israel iba a salir de allí e iba a ser llevado a una tierra que Dios le había prometido a su padre y a su abuelo. Y dejó la instrucción de que se llevaran sus huesos con ellos cuando salieran de Egipto. Él estaba tan seguro, tan confiado en las promesas de Dios, que aún muerto siguió perseverando en ello. También nosotros podemos encontrar la fortaleza que nos permita resistir en las pruebas y salir victoriosos en medio, por ejemplo, del tiempo que estamos viviendo hoy. Hoy en día, que hay tanta gente espantada, que hay tantos rumores por todas partes, que hay tantas mentiras también que están circulando, que hay tantas noticias que alarman a una gran parte de la población. Nosotros podemos confiar que lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir, que Dios no va a dejar que su palabra caiga en tierra. Y un día podremos decir, como dice el pasaje de Isaías 60:22, yo soy el Señor, cuando llegue el momento actuaré sin demora. Podremos hacer nuestra esta palabra porque Dios es fiel. El cuarto punto de esta lección, y es el último también, trata con la fe que nos hace conscientes de Dios. En la última parte o la última etapa de las pruebas que tuvo que pasar José, antes de lograr llegar a la parte final, todo esto, él se encontraba en la cárcel. Y en la cárcel se encontró con el copero y con el panadero del rey, que también habían sido puestos allí por el rey. Ellos tuvieron algunos sueños y José les dio la interpretación. Sin embargo, él dio claramente el indicio de que las interpretaciones no eran suyas de forma personal, sino que venían de parte de Dios. Más adelante, cuando es convocado a salir de la cárcel para ir frente a Faraón y darle la interpretación también a él de sus sueños, José en Génesis 41:16 le da todo el crédito al Señor diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José era un hombre que se mantenía consciente de Dios todo el tiempo. Si no hubiera sido así, imagínate, atravesando todas estas pruebas, todas estas dificultades y todos estos problemas, si no hubiera estado permanentemente consciente del Señor y de sus propósitos, él se hubiera rendido y hubiera dejado ir la oportunidad tan grande que tuvo y que aprovechó de llegar al propósito que Dios tenía para su vida. Dios quería preservar al pueblo de Israel y había enviado a José precisamente a Egipto con esa intención. Igualmente nosotros debemos mantenernos siempre conscientes de Dios, aun cuando no lo vemos, aun cuando haya tantas cosas que hoy en día, que estamos guardados en casa, compiten por nuestra atención. Porque si no estamos permanentemente conscientes de Dios, de su presencia en nuestra vida, en nuestro hogar, de su manifestación, de su interacción con nosotros, podríamos dejar pasar
grandes oportunidades que Dios nos está dando para mostrarnos su voluntad y para hacernos adelantar en el camino que Él tiene para nosotros, para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Debemos de seguir el ejemplo del apóstol Pablo, quien en Filipenses capítulo 3, en la primera parte del versículo 8, dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. En conclusión, tenemos una gran oportunidad hoy en día de usar la fe que tenemos en Cristo, de usar estos aspectos y estos efectos de la fe que hemos puesto en nuestro Señor para cumplir el propósito por el cual nacimos. Yo te animo a que no perdamos más tiempo, y que caminemos este camino de la fe, para que un día, cuando nos encontremos con nuestro Señor, podamos expresarle la gratitud de nuestro corazón por habernos llevado en este camino de fe y por haber cumplido con su voluntad para nuestra vida. Vamos a terminar esta lección con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros y tú nos muestras, Señor, cómo de la misma forma que empezamos nuestra vida contigo, es la misma forma como quieres que vivamos cada día. Señor, queremos confiar en ti, queremos perseverar en ti, queremos conocerte, Señor, y dejar que la fe que hemos puesto en ti sea la que transforme nuestras vidas y nos lleve hacia tus propósitos. Ayúdanos, Señor, especialmente en este tiempo que estamos pasando de dificultad para nuestro país, para este mundo, Señor, a mantenernos confiados, creyendo en tus promesas y sabiendo que tú eres un Dios fiel, que nunca miente, que nunca ha fallado y que nunca nos va a fallar. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver claramente delante de nosotros el camino por el que quieres llevarnos y sabemos que tú nos llevas de la mano y que podemos confiar que al final del camino estarás esperándonos, Señor, con la grande recompensa que nos has prometido. Te amamos y te damos gracias por todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga.